vamos a empezar esta mañana. Quisiera que me acompañaran a orar antes del mensaje. Inclinen su rostro, por favor. Señor Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, como tu pueblo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que en esta mañana sea tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu quien haga la obra, Señor, y que sea para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor, y para salvación de aquellos que no te conocen, Señor, y edificación de los que te buscamos y te conocemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana, recordando lo que fue pasando, les voy a hacer una breve remembranza. Hace 2 semanas Néstor me habló y me pidió de favor que si podía ayudar el mensaje del día de hoy. Para mí fue un gusto, un gozo. Y inmediatamente dije que sí. ¿Okay? En este contexto yo quisiera compartirles, no soy pastor, no soy alguien que tiene una formación ministerial en un seminario, en un instituto. Y esto lo digo para, primero que nada, dar lugar a los pastores que están en esta iglesia, al pastor Víctor, al pastor Néstor. Y quisiera contarles entonces quién soy. La primera parte, para poder abordar el tema. Es una breve historia. Esto fue cuando yo tenía 8 años. Yo tuve una fractura de cráneo y fue una cuestión muy grave. Llegué a un hospital y prácticamente la evolución que yo tenía era mala y no había un buen pronóstico. Sin embargo, el Señor obró en un milagro de vida. Y ese es el motivo por el que hoy estoy aquí. En esa ocasión, el Señor obró y llegué a 2 conclusiones a mis 8 años. Primero que nada, Dios existe. Para mí era indudable que Dios existía. Y segundo, que quería ser médico. Y entonces nos empezamos a congregar en una iglesia que estaba aquí a la vuelta, o que está aquí a la vuelta, que se llama la iglesia en Querétaro. Y yo desde muy pequeñito aprendí mucho de la Biblia. Y era algo maravilloso para mí desde muy niño. Pasó una situación en la iglesia por lo cual pues salimos de la iglesia por lo que se estaba viviendo y regresamos al catolicismo como familia. Entonces, prácticamente hasta los 18 años, pues tengo que compartirles que yo me congregaba en una iglesia católica y con honestidad puedo decir que tenía cierta edificación. Era edificante ir a veces al templo porque al final del día la palabra de Dios, pues lo que se hablaba en algunos momentos, pues edificaba. Pero había algo que yo de niño había aprendido y que no estaba experimentando. Entonces yo a los 18 años vuelvo al cristianismo, me congrego en una iglesia, me bautizo y Dios pues conmigo me ayuda a crecer en la iglesia donde estuve. Salí de esa iglesia, tuve que viajar a la Ciudad de México para hacer mis respectivos estudios, no sin antes decirles que hubo un tiempo en que me extravié por completo. Después de haber conocido la palabra de Dios desde pequeño y haber experimentado de joven lo maravilloso que era vivir en Dios, cuando yo experimenté una libertad que nunca había experimentado, realmente me extravié por muchos años, pero el Señor me trajo de regreso. No está de más decir que me trajo humillado. Esa es la realidad de las cosas. Y así es como yo vuelvo otra vez a las cosas del Señor, me caso, tengo mi primera hija y mi vida cambia diametralmente. El Señor me muestra muchísimas cosas y nos congregamos en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México por 6 años, mi esposa y yo. Crecimos mucho con el pastor Emilio Escobar Picasso, nos instruía. Estuve diácono a prueba hasta que tuve que mudarme aquí de regreso por el cambio que me dan en el hospital para poder regresar. Ese es el contexto, pero no voy a hablar de mí. Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta mañana. Y quisiera compartirles, el título de este mensaje es La vida a través de los ojos de la fe. Tengo un hábito en la mañana de salir con mi perra a correr al cerro y me encanta porque salgo temprano y me gusta ver cómo sale el sol, se va levantando el sol, el fresco de la mañana, el canto de las aves, el fresco, el olor. Hay una parte donde hay lavanda y es algo extraordinario para mí. Me fascina correr con el perro. ¿Por qué digo esto? Porque
en uno de estos días estaba ciertamente atribulado por la carga de trabajo y por muchas presiones que tenía, y entonces le pedí al Señor, a mí me gusta platicar con el Señor mientras corro, tengo un tiempo devocional, pero en la mañana cuando corro es una forma bonita de poder ir hablando con el Señor. Y yo le decía al Señor, muéstrame a ver la vida como tú quieres que la veamos. ¿Cómo puedo yo ver la vida como tú? Con tanta complejidad, con tanto correr todos los días, levantarse, las niñas, las escuelas, el trabajo. Yo hago guardias en la noche en el hospital, el IMSS, y estar desvelado y volver a esas actividades. Y entonces, para mí, a veces es una cuestión muy desgastante. Y le decía al Señor, muéstrame, ¿qué quieres? ¿Cómo veo yo la vida? ¿Cómo puedo ver la vida para sentirme pleno en ti? Porque hay veces que me siento abrumado, me siento cansado y me siento desanimado, esa es la realidad de las cosas. Y entonces el Señor me habló. No fue algo esotérico, no hubo una zarza ardiendo a lo lejos del cerro, no se me apareció la Virgen de Fátima, ninguna de esas cosas, ¿vale? Lo que sucedió realmente es que como que se esclareció en mi mente una palabra, que fue lo que trajo el Señor a mi mente, que fue esta lectura que vamos a tener. Es una lectura larga, que Dios nos ayude porque tengo 50 minutos. Y esta lectura la tenemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, y es todo el capítulo. Entonces, yo, para que se haga ágil esto y todos estemos pues en sintonía, marqué de diferentes colores para que podamos leer todos, ¿ok? Yo voy a leer las letras negras, ustedes me hacen favor de las verdes, vamos alternando y en el último versículo nos vamos a unir. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Dónde está? Él dijo: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esta es la lectura que tenemos. El título del mensaje de esta mañana es La vida a través de los ojos de la fe. Hay al menos cinco verdades que podemos estudiar de este capítulo, y vamos a abordar la primera de ellas. Es cómo vemos la vida, a través de qué ojos vemos la vida nosotros. ¿Realmente estamos viendo la vida a través de los ojos de la fe? Podemos ver la vida de cinco formas, al menos fue lo que yo pude ver en este capítulo. Y la primera de ellas es, podemos ver la vida a través del juicio. La segunda es, podemos ver la vida a través de la expectativa. La tercera es, podemos ver la vida a través del miedo. La cuarta, podemos ver la vida a través de la soberbia. Y la quinta y última, podemos ver la vida a través de la fe. Vamos a abordar la primera de ellas. ¿Cómo es que vemos la vida a través del juicio? Vean esta porción de este capítulo lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hay tres premisas en esta porción. La primera de ellas, todos creemos tener la razón. Cuando hablamos de algún tema o opinamos o tenemos una forma de realidad, siempre creemos que todos están equivocados menos uno. Esa es la primera premisa. Todos creemos tener la razón. Y esto lo vemos en esta porción cuando los discípulos hablan como si tuvieran conocimiento de causa. Tajantemente le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos ya dan por sentado que la condición de esa persona es porque alguien pecó. Así de simple. No tienen lugar a dudas. Sin embargo, la segunda premisa, sin lugar a dudas alguien debe tener la razón. Yo no creo en las cosas subjetivas. Al final de mi formación como médico nos enseña a ver las cosas de una forma que podamos comprobarla, que podamos corroborar. Y cuando me dicen, es que es subjetivo lo que tú piensas o es, esa palabra se me fue, relativo. Es relativo, ¿no? Eso puede, aquí tú ves de día, pero alguien puede ver de noche. Eso no es real. Las cosas son como son, porque Dios es como es. Así de simple. Entonces, seguramente alguien debe tener la razón, pero en este caso los discípulos no eran quienes tenían la razón. Jesús tenía la razón. Cuando les dice, no es sus padres ni él, es para que las obras de Dios se manifiesten. A la anterior, por favor, todavía. Y la tercera premisa,
A pesar de que todos creemos que tenemos la razón, a pesar de que sin duda alguien debe tener la razón, Dios es el que conoce todos los elementos para emitir un juicio, para juzgar quién tiene la razón. Ninguno de nosotros, hermanos, incluso teniendo la razón. ¿Por qué situación? Pues porque no tenemos todos los elementos. Para nosotros es muy fácil siempre opinar con lo que vemos. Pero hay más de fondo. Alguna vez leí en un libro de una persona que entraba al metro, llevaba a sus 2 hijos y sus hijos venían haciendo un desastre en el metro. Y entonces la señora que venía toda piadosa con su Biblia leyendo, eso sí creo que es cosecha mía, pero la historia es así. Se enfadó y dijo, ¿por qué este señor no puede poner orden a sus hijos, no? Y entonces se armó de valor y le dijo, oigan, ¿no ven el desorden que está haciendo sus hijos? Y el señor sentado en el metro, en el piso, le dice, tiene usted razón, están haciendo un desorden tremendo, pero su mamá acaba de morir en el hospital y la verdad es que todos estamos desconcertados. Eso es lo que no vemos. Por eso no podemos juzgar. Tenemos que abstenernos de emitir juicios de nuestra pobre percepción. Pero Dios sí puede, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Entonces, Dios es el que conoce todos los elementos para emitir un juicio. La siguiente forma en que podemos ver la vida vista a través de la expectativa. Leamos ahora la siguiente parte de esta porción. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Cuando vemos la vida a través de la expectativa, hay 3 premisas que también quiero compartir. Todos entendemos la vida de una manera particular respecto a lo que conocemos, entendemos y nuestra experiencia. Es decir, eso que llaman ahora muy pomposamente la cosmovisión. No es lo mismo cómo yo veo la vida después de 14 años de formación de médico a cómo la ve un ingeniero, por ejemplo, o un psicólogo. Porque la forma en que se permea desde pequeño de ciertas cosas hace tener una perspectiva de la vida, ¿ok? La gente tenía la expectativa en este pasaje de la imposibilidad. ¿Qué decía la gente? No, pues ese era el ciego. Dice, no, a él se parece. ¿Por qué? Porque la gente no podía entender que Dios obraba los milagros. Solo veían lo que podían entender. Y a la fecha, hermanos, ¿cuántos científicos, grandes científicos, se esmeran por negar a Dios en su perspectiva, en lo que ellos conocen, en lo que ellos entienden? ¿Ok? Y entonces, por eso puse ahí entre paréntesis la ciencia, porque mucha gente dice, no, eso no puede ser posible. Prácticamente eso es imposible. Era una forma en que las personas que rodeaban al ciego veían la vida. Vean cómo la veían los fariseos. Los fariseos tenían la expectativa de la voluntad de Dios, la religión. Los que dicen entender a Dios, ¿no? ¿Cuántos no leemos la Biblia y ya creemos que entendemos a Dios, ¿no? Y que las cosas tienen que ser tal cual nosotros las entendemos. No, es que Dios hizo eso, es que Dios dice aquí.
Y a veces ignoramos hasta pasajes de la Biblia que complementan lo que nosotros entendemos y cuando los leemos decimos, no era así, ¿verdad? Y entonces incluso andamos dando bibliazos a la gente, ¿verdad? Con versículos que nos aprendemos y estamos ahí y a veces ignoramos muchas otras cosas de la Biblia. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que los fariseos, ellos decían, no puede venir de Dios porque la Biblia dice que el sábado se tiene que guardar. ¿Cómo creen que Él va a venir de Dios? Esa era su forma de ver la vida y entender a Dios. ¿Pero qué no estaban viendo el milagro? De verdad, viendo que alguien que era ciego de nacimiento vuelve a ver, ¿no les movía un poquito en su corazón para decir, independientemente si es sábado o no es sábado, quizá no estamos entendiendo algo de lo que estamos leyendo? Y se los dijo Jesucristo, ustedes dicen que la palabra de Dios es lo importante y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras, porque aunque eran fariseos, estudiosos y se vivían en eso, no conocían las escrituras, no veían al Mesías sufriente que había de venir, porque tenían una forma de ver la vida, se habían centrado en eso y habían prácticamente, tajantemente pensado que nada fuera de lo que ellos decían podía ser de Dios. Y eso es lo que hace la religión. Por eso la religión termina alejando más a las personas de Dios. Y la expectativa del ciego. El ciego no sabe qué está pasando. Él recibe el milagro y él dice, es profeta. No puede ser otra cosa. ¿Se fijan cómo las personas van viendo la vida de diferentes maneras? Ahora, siguiente premisa. Dentro de la misma diapositiva, perdón. Nuestra manera de ver la vida nos hace tener expectativas. O sea, no solo todos vamos a generar una expectativa, sino que también cada quien va a tener la propia. Muchas personas tienen expectativas de la vida. Tengo 2 hijas y cuando veo a niños enfermos de algo grave, mi corazón se estremece. ¿Y cuánta gente no dice, ¿por qué a mí? Tienes una expectativa de la vida que no es congruente. Alguna vez se lo escuché al pastor Víctor hace muchos años y me marcó para que el día de hoy lo vuelva a decir. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me podría pasar algo? ¿Qué tengo de especial? ¿Qué tengo de diferente? Y mucha gente se escuda diciendo, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona, ¿no? O sea, seguimos permeando de expectativas que son irreales, que son incongruentes. Tenemos expectativas de las personas. No, es que, perdón que tome ejemplo mis hijas. Cuando mi hija Anita, la más pequeña, está haciendo una de esas travesuras como meter las manos en el agua de la tortuga que está puerquísima y que uno piensa se va a enfermar de salmonela. Y entonces uno se enoja, no, Ana, y la jala y le dice y la regaña. ¿Es real mi expectativa? Una pequeña de año y medio va a entender realmente si yo le explico que eso le va a hacer daño y eso. Tengo una expectativa irreal de mis hijas. Y los hijos tienen expectativas irreales de los padres, ¿no? Los padres perfectos, los infalibles, los que tienen que actuar conforme nosotros creemos que el mundo funciona. Y si no, son malos padres, o son anacrónicos, o es la brecha generacional y criticamos todo, ¿no? Expectativas de nuestros hermanos, ¿no? Es que mi hermano debiera ser así, debiera actuar así, mi hermana, ¿no? Expectativas de Dios. Es que ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? ¿Por qué hay guerras, Dios? Si tú eres bueno, ¿no? Dice la gente en el mundo y siempre señala a Dios porque tiene una expectativa falsa, como los fariseos, ¿no? Manda una señal del cielo y que creeremos en ti. Había resucitado muertos. ¿Qué más señal querían los fariseos? Porque estaban encerrados en su expectativa de Dios. Y muchos de nosotros estamos encerrados en expectativas de cómo deben ser las cosas, pero la vida es como es, hermanos. Porque las expectativas nos hacen errar. ¿Qué traen las expectativas? Descontento, frustración, amargura. ¿Cuánta gente no sigue
amargándose la vida por un hecho que sucedió hace 20 años. Es que mi padre hizo esto. Es que mis hijos hicieron esto. Es que el pastor de la iglesia hizo esto. Y seguimos con eso porque teníamos una expectativa de la forma en que vemos nosotros el mundo. Siguiente forma de que podemos ver la vida. Ahora sí la diapositiva. La vida a través del miedo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. 3 premisas también acerca de ver la vida a través del miedo. 1, todos tenemos miedos. No hay nadie que pueda levantar la mano aquí y decir que no tiene miedo a algo. Miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a la pérdida de un hijo, miedo a la pérdida del trabajo, miedo a lo que gusten y manden. Daño físico, al qué dirán, a la pobreza, al desprecio. Segunda premisa: muchos prefieren adoptar conductas y vivir acorde a la opinión y no a la convicción. Vean qué pasó aquí. Los padres del ciego probablemente eran devotos, tan devotos que estaban preocupados que los echaran de la sinagoga. Seguramente buscaban a Dios en algún grado. Eran creyentes, como dice la gente. No es que yo soy creyente. Eso siempre me ha dado mucha gracia, pero bueno. Pero no entendieron la verdadera espiritualidad. No conocieron realmente a Dios. Se quedaron a la mitad del camino. No fueron capaces de decir: sí, sí es mi hijo, y sí nació ciego, y aquel que se llama Jesús le abrió los ojos. Así de simple. Y si me vas a echar de la sinagoga, no me importa, porque estoy tan gozoso que mi hijo, que era ciego de nacimiento, imagínense, o sea, pongan en perspectiva, tiene vista otra vez. Ni siquiera viendo eso, ellos tomaron una postura de decir: sí, el Señor Jesús lo hizo. Y no me importa lo que ustedes opinen, porque me importa más que mi hijo esté bien. Ni eso los movió el miedo para quedarse en una postura a la mitad. Vivir con miedo nos convierte en tibios. Así de simple. Y la Biblia dice muy claramente acerca de los tibios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 al 16, hablando a la iglesia de la Odisea. Y se va a oír fuerte. Y discúlpenme si me quieren disculpar, pero a Dios le da asco los tibios. Porque eso dice: los vomitaré de mi boca. Mejor, si me voy a dedicar a hacer lo malo, bien. Dedícate a hacer lo malo. Vive la vida en una convicción y haz de tu vida un papalote y échalo a volar. Pero si estamos aquí y un día decidimos seguir a Cristo, entonces hagamos las cosas como Dios manda. No quiero ser incompasivo porque hay muchos predicadores que se ponen y empiezan, todos son pecadores, se van a ir al infierno, ¿no? Así de fácil. Y entonces Cristo, y empiezan en esa premisa del miedo, que tampoco es algo agradable, ¿eh? Como muchos a veces ponen en un púlpito y señalan a todos de allá para acá, ¿no? Y no se acuerdan de sus propios pecados. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús nos pide que estemos ahí. No nos pide perfección. El Señor Jesús ya nos perdonó. Y muchas de las veces ni siquiera nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hay situaciones que cargamos y entonces las seguimos cargando. Y ni siquiera nos podemos perdonar. No es así.
La tibieza no me refiero con que uno tenga que ser infalible en la vida cristiana. No, discúlpenme, sería el primero en salirme de aquí, de estar, en lugar de estar aquí. No se puede ser infalible, porque infalible es Dios. Nosotros somos santificados en la santidad de Cristo. El que es santo es Cristo. Nosotros somos justificados en la justicia de Cristo. El justo es Cristo. Nosotros somos llamados hijos de Dios a través del unigénito de Dios, que es Cristo. Y por eso somos adoptados y podemos llamar al Señor papá. No hay un mérito en nosotros. Es lo que el Señor Jesús hizo. Y dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Y a veces no queremos ni ir ni descansar. También dice en otra porción que Él echad sobre mí sus cargas y yo los haré descansar. Tampoco queremos soltar las cargas. No es la perfección, pero sí es la convicción de entender que si hice algo mal hoy, mañana intentaré remediarlo. O hoy mismo, si es posible. Porque Jesús es el camino y este es el camino que andamos. La vida cristiana no es fácil, es la cuestión más complicada para una persona, pero vale la pena. Y cuando estamos en el camino y seguimos el camino, podemos tropezar, a veces podemos salirnos y desviarnos un poco, pero lo importante es regresar al camino y seguir adelante. Eso es lo que es la convicción, hermanos. No es perfección, no es infalibilidad, es estar dispuestos a reconocer delante de Dios que hemos pecado, humillarnos delante de Dios para pedirle perdón y estar dispuestos a seguir adelante, cueste lo que cueste. Ahora vamos a ver otra forma de que podemos ver la vida. La que sigue, por favor. La soberbia. La vida vista a través de la soberbia. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Vean la soberbia con como lo expulsan. Esto es piedra angular de los 3 puntos anteriores. La soberbia es la raíz prácticamente de todos los pecados. Y tan es la raíz que es la cuestión por la que existe el diablo. Él se ensoberbeció y quiso ser como Dios. Ahí empezó la historia del pecado prácticamente. Y después la historia de la humanidad. Y seréis como Dios. ¿No les dijo la serpiente? Y el hombre y los seres humanos dijimos, vamos a ser como Dios, ¿no? Y al día de hoy la gente quiere seguir siendo como Dios, ¿no? Yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de esto, yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que la gente vive sin Dios, ¿no? Porque para ellos, no. Y si vemos la corriente del humanismo, la misma cuestión, ¿no? Nosotros podemos, nosotros somos, porque es el mismo pecado de toda la vida, de toda la historia, la soberbia. Este engloba a los 4 anteriores. Los fariseos hacen juicio y se creen poseedores de la verdad absoluta, en lo que acabamos de leer. Luego, sus expectativas están puestas en lo que ellos entienden y les conviene guardar, porque al final del día muchos de ellos hacían eso por conveniencia, porque como dice Jesús, a ellos les gustan que les diga rabí, rabí, y que se sienten hasta adelante y los alaben. Ni siquiera era porque fueran que amaran a Dios, se amaban a sí mismos. Eran tan vanidosos que lo que buscaban eran la gloria de sí mismos, no la de Dios. Y saben que hay muchos predicadores que unos ven y siguen haciendo lo mismo. Sus expectativas están puestas en lo que entienden y les conviene guardar la ley de Moisés. Tienen miedo, tenían miedo de Jesús. Les incomodaba lo que Jesús decía.
porque les iba a quitar probablemente, o ellos pensaban que iban a perder su estatus quizá, o que iban a quedar como unos mentirosos. Tenían miedo de Jesús y de sus obras, de su doctrina, y entonces, ¿qué prefieren hacer en lugar de humillarse un poco y decir, mira que no conoce nada de la Biblia, sus argumentos son válidos, porque si ustedes leen, los argumentos del ciego eran válidos, eran tajantes, eran claros, y ellos en lugar de razonar un poquito y abrir su corazón, lo echaron fuera, ¿no? Tú naciste en pecado, dijeron, y nos vienes y nos enseñas a nosotros. La que sigue, por favor. Entonces llegamos prácticamente a la conclusión. Amén, dicen algunos predicadores, ¿no? La vida vista a través de la fe. ¿Cómo es que contrasta toda esta forma de ver la vida que he tratado de explicar con esta última? ¿Cómo es ver la vida a través de la fe? Primero, la obediencia es inherente a la fe. Vean lo que hace el ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es curioso porque realmente el Señor Jesús en la mayoría de sus milagros solo tenía que decir la palabra y la gente sanaba. Pero en esta historia en particular hace algo muy curioso. Escupe, hace lodo y lo unta en los ojos del ciego. Y el ciego no dijo, ay, Señor Jesús, no te pases, ¿cómo escupes, no? Le hubiera echado agüita mejor de perdiz, ¿no? En lugar de estar escupiendo aquí. No, ¿verdad? No dijo, ay, Señor Jesús, a todo mundo les dices, si a mí me mandas a un lugar lejano a que me lave, ¿cómo crees? Mejor aquí, mira, aquí lo arreglamos de una vez. ¿Qué necesidad, no? Si hubiera sido mexicano, hasta un billete hubiera sacado ahí, ¿no? No dijo nada de eso. Puntualmente obedeció. Se levantó y fue a donde le dijo y se lavó. Yo no creo que haya ido refunfuñando. Yo creo que él tenía la fe suficiente como, quizá iba gozoso, voy a recibir la vista. No cuestionó, no hizo nada más. Esta es la primera parte en cómo podemos ver la vida a través de la fe, obedeciendo. ¿Y cómo vamos a obedecer si no conocemos a veces lo que dice la palabra de Dios, no? ¿Cómo obedecemos? Y perdón nuevamente, si no abrimos la Biblia más que los domingos, ¿no? ¿Cómo obedecemos si no tenemos ese tiempo de relación con Dios en oración, en escudriñar, en estar dispuestos a investigar, a buscar qué es lo que el Señor quiere de nosotros en la oración y en su palabra? Difícilmente vamos a saber a qué atender si ni siquiera estamos poniendo atención en las cosas que están ahí. Segundo punto, dar el testimonio es una consecuencia natural de la fe. Primero obedecemos. Y vean lo que va a suceder después de acuerdo a esta historia. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Él no se ocultó y dijo, ¿para qué me busco problemas? Mejor que piensen que ni soy ni me parezco. Mejor me voy a otra ciudad. Esos fariseos andan así con todo. No pensó eso. Él dijo tajantemente, yo soy. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. No dijo, los fariseos me están cuestionando. No, pues no sé de nada de él. ¿Quién sabe qué sea? A mí me abrieron los ojos, pero que yo sepa algo de él, no. Tajantemente dice, es profeta. Siguiente, por favor. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjense, está defendiendo al Señor Jesús de sus acusadores. Y lo está haciendo con argumentos, sin haber sido un teólogo, un estudioso de la Biblia, como eran los fariseos, ¿no? Una simple persona que era ciego de nacimiento, está montando un diálogo, se me fue la palabra, una defensa, tan como cualquier buen abogado, ¿no?
El 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Si tradujera esto, quizá tendría que decir algo malo, ¿no? O sea, ustedes pues, están tontos, ¿no? Si esto es tan claro y me están pregunte y pregunte, no les dijo, ¿para qué quieren me preguntan otra vez y les voy a decir lo mismo? O sea, ya incluso llega a ser hasta irónico, me imagino, no sé. La cuestión de leer, quizás que uno le da la entonación que quiere, ¿no? Yo soy irónico, quizás, entonces por eso entiendo que él está siendo irónico, pero bueno. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sigue defendiendo a Jesús, diciéndole él, pues debe ser temeroso de Dios, debe estar haciendo la voluntad de Dios, porque lo que él hace, Dios le oye. Y desde el principio no se ha ido a decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego, o sea, lo que está haciendo nadie lo había hecho, es lo que está tratando de decir el ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces el ciego está convencido de que el Señor Jesús es un profeta y viene de Dios, así de simple. Segunda premisa, seguir a Cristo con todo lo que ello implica es la mayor evidencia de la fe. O sea, el dar testimonio de Cristo, de Dios, es una consecuencia. Eso va a ser inherente. ¿Cómo es esto? Los que alguna vez decidimos seguir al Señor Jesús, la vida empieza a contrastar con lo que éramos antes. Y no sé si alguna vez les ha pasado, pero hay quienes preguntan, ¿tú qué hiciste? A mí me pasó con mi hermano Iván. Cuando yo a los 18 años decidí volver a una iglesia cristiana, fue porque mi hermano Iván empezó a hacer cosas que eran diferentes. Y yo le pregunté así, puntual, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué es diferente? Y él me dijo, estoy acudiendo a una iglesia cristiana, pídele permiso a mi mamá y si te da chance, ven conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Y el testimonio no es de nosotros mismos por no qué hacemos o dejamos de hacer. El testimonio viene de Dios. Es decir, de repente los vecinos escuchan la pelea entre un matrimonio, ¿no? Y es un escándalo. Y cada 15 días, cada 8 días, cada mes es un escándalo. Pero un día se acabaron los problemas, ¿no? Dejaron de gritarse, dejaron de oír. Es más, hasta a los vecinos ya se les olvidó. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No eran aquellos los que siempre se peleaban? Y es la forma en que damos testimonio de Cristo. ¿No era ese el que decía un chorro de majaderías cuando hablaba, que parecía carretonero, dirían mis padres? ¿No era ese señor el mujeriego que siempre andaba ahí? No era lo que quieran y manden, lo que quieran señalar. Ese es el testimonio que tenemos que... Y nosotros no andamos pregonando, oye, ya dejé de pelearme con mi esposa para la gloria de Dios, ya no grito en mi casa, hermanos, ya, miren, por esta dicen, ¿no? No es así. Se ve, el testimonio es palpable, el Señor lo hace. Otro ejemplo más práctico. Luego voy a Tequisquiapan, ahí donde es Néstor, ¿no? Y hay unas plantas artificiales bien bonitas para adornar la casa por dentro. Sí, pueden ser muy bonitas, las podemos poner, pero el día que esperemos un fruto de esa planta, no va a suceder. Porque así es la fe, como esa semilla. No es algo que aparentamos, no es venir a la iglesia cada 8 días, no es llamarnos hermanos, no es decirle a la gente, sí, Cristo te ama y sacar versículos. De los que lo hacen, porque hay otros, o habemos otros, que mejor no hablamos de Cristo porque mejor que no sepan que soy cristiano, les lo va a perjudicar más, ¿no? Alguna vez todos hemos estado en algún punto así. ¿Y cuál es la situación? Que la semilla de la fe echa raíz, brota, crece, florece y fructifica. ¿Hizo algo usted con eso? No. Solo eché una semilla, preparé la tierra, regué, aboné quizá. Y eso es lo que tenemos que hacer. Orar, leer la palabra, congregarnos, estar aquí, darle prioridad a las cosas que son relevantes. Y aquí. Y el Señor va a hacer el resto.
Por eso, seguir a Cristo, con todo lo que ello implica, es la mayor evidencia de fe. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también haceros sus discípulos? O sea, él ya dijo que él va a ser su discípulo. Lo echen de la sinagoga, hagan lo que hagan, él es su discípulo. Pero además los invita, ¿verdad? Pues esto está bien, ¿no lo ven? Yo tengo vista. ¿Por qué no son parte de esta cosa tan hermosa, tan milagrosa? Eso es lo que nos impulsa a la fe. ¿Cuántas veces en lo que llaman el primer amor, ¿no? Entre cristianos llamamos eso. Que uno quiere andarle diciendo a la gente, oye, te invito a la iglesia, ven para que escuchas eso. Yo perdí muchos amigos en la adolescencia por eso, porque ya todo era hablar de Dios, en serio, ¿eh? Ya no era, vamos a ir a echar unas chelas al centro, ¿no? Al barecito. Era, no, vamos a la iglesia, mira, se pone... De verdad, presenté amigos de la colonia donde vivía con amigos de la prepa, que terminaron dejándome a mí, siguieron amigos ellos, porque yo hablaba de esto. Y entonces, él está dispuesto y les invita. Eso pasa, ¿no? Cuando conocemos a Cristo. Y alguien alguna vez dijo que nosotros cristianos éramos unos pordioseros, diciéndoles a otros pordioseros dónde había pan. Así de simple, me pareció agradable esa analogía, no por lo de pordioseros, ¿no? Sino porque todos teníamos la misma necesidad. La única diferencia entre las personas que no conocen de Dios, a nosotros que por gracia de Dios le hemos conocido, es que se han abierto nuestros ojos como los del ciego. Y hemos experimentado lo que el ciego experimentó. Y tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de eso. Y lo último, la fe produce adorar a Dios. El Señor lo encuentra en el camino y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Yo soy con el que hablas. Creo, Señor. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando uno está en Dios, no solo se va a notar, no solo lo vamos a expresar, porque vale más lo que vivamos que lo que hablemos, eso me queda claro. Pero nos va a llevar a adorar a Dios. Cuando viene la banda sonora y cantamos, lo hacemos con gozo. Brota desde lo más profundo de nuestro ser. Porque hay un profundo agradecimiento, porque todos nosotros somos ciegos de nacimiento. Y porque un día el Señor Jesucristo abrió nuestros ojos. La siguiente, por favor. Conclusión. Las cosas no son siempre como las entendemos, como las esperamos, como las queremos. Dejemos de lado los juicios, las expectativas, el miedo y la soberbia y aprendamos a vivir la vida a través de los ojos de la fe. Esa es la verdadera plenitud de la existencia y esto solo viene de Dios. No es un logro nuestro. Dios lo va a producir en nosotros, pero hay que estar ahí, donde está Dios. Poner los ojos en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesús sentado. Buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dejar de claudicar entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, si Jehová es Dios, aquí. Y si no, pues acá entonces. Pero no claudiquemos entre dos pensamientos. Dejemos de tener un doble ánimo y ser inconstantes en nuestros caminos. Tenamos un ánimo y dejemos de ser tibios para hallar un avivamiento en Dios. Eso es la vida a través de la fe. Es como yo la entiendo, como el Señor me ha permitido entender en su palabra. La que sigue, por favor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Esto es todo en la vida? Hermano, hiciste una carrera de 7 años. Hermano, te fuiste al Estado de México 2 años. Hermano, fuiste a la Ciudad de México otros 3 años. Hermano, tienes una familia. Hermano, tienes trabajo. Hermano, todo eso es lo que tenemos nada más. ¿Esta es la vida que realmente nos conformamos? ¿El trajín de cada día? El ganar dinero en el de darse con Liverpool, el pagarle a Liverpool, perdón por el gol, ya lo metí. ¿Eso es la vida? ¿Qué no vemos más allá lo que es la vida? La vida está allá, con Dios. Esto es caminar nada más.
Si tenemos o no tenemos, esto es caminar ya. Si logramos o no logramos, esto es caminar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es la fe. ¿Podremos perder hijos? Sí, Dios no quiera. ¿Podría perder una de mis hijas? Sí. ¿Y qué voy a decir? ¿Porque a mí Dios? ¿O qué voy a decir? Ya, voy a dejar todo porque el Señor, yo hacía todo lo posible para estar bien y Él no quiere estar bien conmigo, ¿no? ¿Así es la vida? ¿Actuamos por conveniencia? Voy a decir que soy cristiano en la iglesia, pero afuera hay que divertirse, la pasamos bien. Sí, se pasa bien, la verdad es que sí. Sería un mentiroso si dijera, el tiempo que estuve lejos, la pasé muy mal, hermanos, pobre de mí. Golpes de pecho, eso es una mentira. El mundo se disfruta, esa es la realidad. Pero dejé de hacer cosas que eran mejores, dejé de vivir, experimentar cosas que eran mejores, porque preferí las algarrobas de los cerdos. Y no estoy ofendiendo a nadie, así dice la Biblia. Preferí a veces como el perro que volvía a su vómito. Eso lo dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Esta es nuestra responsabilidad de esta iglesia. Esta es nuestra misión. Salgamos a vivir el Evangelio. Que la gente venga, porque ve algo distinto en nosotros. Uno quisiera tener aquí el templo repleto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Quizá no es el tiempo, porque nos falta prepararnos en muchas cosas. ¿Cuántas personas aquí, no lo sé, ya se bautizaron? Todos somos bautizados. Y no porque sea un requisito, me van a dar la membresía de la iglesia, como algunos que me perdonen, que parecen más club social que una iglesia. No es por una membresía, para que puedas servir en la iglesia, tampoco es por eso. Es porque tienes la convicción de bajar a las aguas del bautismo y ser resucitado con Cristo para vida eterna, porque eso es lo que se simboliza el bautismo. Y dar testimonio a la gente que te has bautizado. ¿Hay alguien no bautizado? Tenemos que pensar en eso, tenemos que prepararnos como misión. Y ahorita no es el momento de recibir mucha gente, pero es el momento de crecer, para estar listos cuando el Señor bendiga con mucha gente, porque ¿saben qué, hermanos? Esta iglesia va a crecer en el nombre de Jesús. Y entonces, lo más importante es que estemos ahí. Dios lo va a hacer con nosotros, sí, nosotros, y a pesar de nosotros. Les tengo una buena o mala noticia. Sí, la siguiente, por favor. ¿Es la última? Tenía una y la tengo aquí en la mente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si alguno nos visita por primera vez, este es el mensaje de fe que predicamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguien está aquí por primera vez, si alguien escucha este mensaje por primera vez, ven al Señor Jesús. El Señor Jesús va a hacer maravillas, como abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y en donde se haya escuchado, Señor, sea tu palabra, tu Santo Espíritu, y para la gloria y la honra y alabanza de tu nombre, Señor, el que tú produzcas el fruto, Señor, en los corazones de quien tú quieras hacerlo, Padre. Porque todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.